En cuanto al bienestar infantil, esto va a depender de distintos factores, como por ejemplo la buena crianza. Y esto es total responsabilidad de los padres. Desde el momento en el que permitimos que lleguen a este mundo, pues los padres están en la responsabilidad de promover una serie de acciones favorables para su buen crecimiento, considerando que en ese núcleo familiar se va a desarrollar lo que es la endoculturación. Endoculturación es un concepto importante porque los niños, y en cuanto a reconocer cuáles son sus primeros modelos, pues son sus padres. Así que si en algún momento las cosas van a dificultarse, pues el problema no es de los niños, el problema será de los padres, porque desde el principio del tiempo han resultado ser malos modelos. Que los niños no aprenden de palabras, los niños no aprenden mediante un discurso o mediante una llamada de atención. Los niños aprenden bastante mediante los actos. Así que para promover un bienestar infantil en el hogar, los padres deben ser muy conscientes o más conscientes de sus actos que de sus palabras. En ese sentido, debemos hacer hincapié también en una serie de conceptos y que van a posibilitar la comprensión de todo este panorama de una manera coyuntural o de una manera contextualizada a nuestra realidad. Habíamos hablado del concepto de crianza y la buena crianza, por supuesto que tiene sus responsables, como manifestábamos anteriormente, el padre y la madre, sí, son los actores importantes que van a posibilitar el bienestar infantil. Pero el bienestar infantil también depende del grado de educación de los padres, que ese es un aspecto importante. Pero cuando nos referimos a educación, no precisamente hacemos hincapié en que si sus padres tienen estudios posgrado o si sus padres tienen dos o tres carreras, pues por supuesto que aquello va a posibilitar que críe bien a sus hijos. Pues no hay una fuerte vinculación, que un padre puede ser excelente sin tener estudios superiores. Puede haber un buen padre sin una profesión. Cuando hablamos de educación, nos referimos a de qué manera se generan valores dentro del hogar para promover que el niño realmente sea un bien útil en todo aspecto donde se encuentre, ya sea dentro del hogar, ya sea en una escuela, ya sea en la sociedad civil y a posterior en el ámbito de la universidad, por ejemplo. Pero esa educación va a depender de muchos factores, como por ejemplo el comportamiento, la personalidad, la religión, las cualidades internas, esa herencia social que se transmite de generación tras generación, porque si los abuelos han sido favorables, de igual manera será el padre, y si el padre ha recibido una buena educación, si se ha criado en un ámbito favorable, pues por supuesto hay cosas que se replican de una generación a otra. Y ese aspecto debe tomarse en consideración, como por otra parte también dentro de la crianza favorable, mucho que ver también el contexto o la economía familiar, que se debe de conocer según estudios del trabajo social que la economía influye en este acontecimiento. Es muy frecuente que en aquellos hogares donde hace falta el dinero circulante, hogares donde no se posibilita el trabajo, donde no es
fructífero esa capacidad de generar trabajo o empleo, por supuesto que va a influir en el buen desarrollo social del entorno. Pero esos aspectos deben tomarse en cuenta porque hay mucha vinculación, como por ejemplo entre el número de hijos y bienestar económico familiar. Por eso debe tenerse en cuenta de que incluso ¿no? hay una vinculación entre pobreza y estabilidad o bienestar infantil o bienestar familiar, que en muchas circunstancias uh, tener decisiones sabias, considerar que la pobreza puede afectar el buen desarrollo infantil, pues por supuesto que esto pasa. Es por eso que las familias deben tener en consideración todos estos aspectos. Y es especialmente el trabajador social, el profesional que va a estar orientando, que va a generar políticas solidarias, que va a generar acciones sociales para estar inculcando en las familias de que la pobreza o la aproximación a la pobreza puede afectar el bienestar social de tu niño. A veces los padres piensan en el momento instantáneo, a veces los padres no piensan a futuro, que eso es lo peor, ¿no? Y es un factor de la pobreza. Pero debemos reconocer también que en cuanto a crianza giran estos conceptos importantes, pero por otro lado también estás reconociendo más detalladamente a los actores sociales. Que en las familias, que hay distintos tipos de familia, así como os relata el texto. Familias que se promueven mediante un matriarcado. Cuando hablamos de matriarcado nos referimos a que son familias donde hay un liderazgo y es femenino. Por otra parte, puede promoverse el patriarcado, donde sí hay una figura que es representativa y resultaría ser el varón. Y bueno, de acuerdo a las circunstancias históricas y sociales, también las cosas van cambiando, que últimamente ya no se presentan con mucha frecuencia aquellos hogares donde el varón es el eje central del acontecimiento, donde es aquel que toma todas las decisiones importantes y que es el único proveedor del hogar. Aquello con los cambios históricos y sociales ha cambiado radicalmente desde hace unos 20 años atrás. Así que por supuesto que la mujer tiene un protagonismo dentro del hogar, pero todo en el marco de los roles de género a partir del matrimonio. Esto se había hablado ya en clase, pero es un aspecto importante para comprender cuál va a ser el enfoque de la familia, porque la familia en algún momento importante se pregunta qué va a ser primero, trabajar o criar a los hijos. Y esto está en base a un acuerdo, porque generalmente se promueven acuerdos. Para eso también vamos a estar reconociendo los distintos papeles o funciones que se cumple dentro del hogar. Si es que el papá está relacionado con la crianza, eso se determina desde el primer día en el cual se promueve el hogar. Puede ser el primer día de matrimonio o desde el primer día en el que el niño nace. Pero hay roles que son bien establecidos, como también si es que ambos van a compartir este importante rol de dedicarse a la crianza del niño. Con respecto al concepto que se emplea en el texto que menciona, según un estudio, que los padres de hoy son más permisivos, ¿qué quiere decir? Que es un sinónimo, que un sinónimo podría ser tolerante o es más flexible o permite más cosas. Pues sí, esto la realidad también lo afirma, ¿no? Porque muchas familias sí hoy en día han cambiado de acuerdo a circunstancias también sociales. O sea, no se está repitiendo con la historia del pasado. Los padres que protagonizaban en los 90 sí
promovían una violencia, promovían un descuido en cuanto a la crianza. Era otro tiempo muy complicado para muchos, pero ese estilo paternal ahora ha cambiado. Y eso generalmente se debe a un factor importante que nos brinda la pedagogía. La pedagogía nos dice que últimamente los padres han sanado sus heridas internas. Eso quiere decir que los padres actuales han perdonado sobre esas conductas o esas violencias o esas problemáticas o esas críticas destructivas que han recibido de sus padres, los han perdonado y quieren ser padres diferentes. Así que no van a seguir con la misma herencia social. Ya quieren que la cultura de la violencia no exista en esta actual generación, en este actual tiempo. Y por supuesto eso significa espiritualmente perdonar al padre por el daño que le ha hecho y ser diferentes al momento de criar ahora a sus, a sus hijos, y considerando que es una nueva generación. Y también reconocer los distintos estilos paternales, que eso por supuesto va a influir dentro del hogar, que hay una categorización, pero que de alguna manera influye, ¿no?, en la relación de padre e hijo. Por otra parte, también se debe reconocer que el bienestar infantil puede estar influido por circunstancias sociales y culturales. Hablando de un elemento que está influyendo notablemente en el bienestar infantil, es el consumo tecnológico. Se promueve una violencia, se promueven cambios, circunstancias muy imprevistas. Y de acuerdo a estudios del trabajo social, se ha identificado que las familias que más consumen tecnología, se ha identificado que aquellas familias, ¿no?, que están de frente por mucho tiempo consumiendo tecnología, ya sea, pantallas grandes o celulares o tablets, pues son las familias humildes, son las familias de clase media, baja o clase baja. Y por otra parte, aquellas familias que tienen consideración, que tienen un límite para el consumo tecnológico, pues las familias de clase media o las familias de clase alta tienen mejores consideraciones. Esto se debe a que en las familias pobres no hay una supervisión, no hay una iniciativa donde los padres mencionen o direccionen a los hijos de que tienen que tener horarios establecidos. Y por otra parte, es el medio social en el que se desenvuelven, porque según estudios más detallados de las familias pobres, pues los dos actores principales, como es el padre y la madre, están desarrollando una función laboral. Así que eso posibilita que los niños estén descuidados en cuanto a atención para su buena crianza. Como no tienen atención por parte de sus padres, como ellos están cumpliendo con funciones laborales, ese descuido posibilita a que tengan un acceso quizás muy limitado en cuanto a consumo tecnológico. Y por supuesto que la tecnología no es inofensiva, es un problema educativo, es un problema social, y aquellos niños estarán asimilando quizás muy negativamente pornografía, contenido inadecuado, promoviendo esa relación constante con las adicciones tecnológicas, chats que pueden vincularlos con una trata o tráfico de personas. Los niños y adolescentes, si están expuestos constantemente a tecnología, pueden ser afectados muy negativamente.
pues esos aspectos deben tomarse en consideración. Por ello, la tecnología, lo manifestábamos, socialmente influye en en la búsqueda del bienestar infantil o en la búsqueda del bienestar de la familia. Bien, hasta ahí hemos compartido una serie de conceptos que para la misión del trabajador social que está comprometido, que la familia es su objeto de estudio, que constantemente va a generar acciones, políticas, programas y proyectos o planes para promover su bienestar social, económico o cultural. Pero por supuesto que en primer lugar hay que conocer todo este acontecimiento. Entonces es importante que empecemos a tener dominio sobre qué es familia, sobre qué es educación familiar, qué es comunicación en el hogar, qué es crianza, los padres y sus funciones, los estilos de padres en el transcurso del tiempo, los problemas sociales que afectan más a la familia y así una serie de acontecimientos que van a permitirnos tener un enfoque más profesional sobre familia.